Bueno, yo soy Mariana Wood y voy a presentar o más bien explicar mi evidencia número 2 de la materia de México en el siglo XXI, la cual es acerca de la globalización en el país. Bueno, primero que nada tenemos un pequeño índice acerca de todos los puntos a tratar durante esta presentación. Primero que nada tenemos las ventajas que trajo a México la participación de las potencias en la Segunda Guerra Mundial. Después tenemos las etapas del modelo de crecimiento económico hacia adentro. También tenemos la globalización y el neoliberalismo. Posteriormente tenemos la apertura comercial de México, una pequeña entrevista y finalmente una conclusión personal. Y bueno, aquí hay unas pequeñas fotos acerca del tema. Y bueno, empezamos con el primer punto, las ventajas que trajo la participación de las potencias en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que México realizó diversos acuerdos comerciales con Estados Unidos para reducir los costos de los aranceles de aduana en alrededor de 200 productos. Gracias a la guerra, se impulsó la economía por la alta compra de productos mexicanos que realizaban los estadounidenses. Un gran número de mexicanos migraron a los Estados Unidos, esto a raíz de la cooperación por parte del gobierno de nuestro país hacia dicho conflicto. Se firmaron acuerdos de migración alrededor de 1942 y 1943, en donde se acordaba brindarles un salario justo y buenas condiciones de trabajo a las personas que trabajaban en los campos agrícolas. Se desarrolló gran parte de la infraestructura en la industria agrícola gracias a una intervención y ayuda del capital extranjero. México pudo aprovechar su petróleo para comercializarlo a otros países, principalmente a Estados Unidos. Finalmente, se construyeron nuevas carreteras gracias a que se donaron 40 millones de dólares y otros 30 millones para abrir el banco Exim Bank. Bueno, como segundo punto tenemos la sustitución de importaciones, la cual es básicamente disminuir la compra de productos del extranjero para poder impulsar la industria nacional como una actividad económica de relevancia. Fue entonces que se crearon parques industriales en el país. Esta propuesta se desarrolló después de la guerra, en el sexenio de Miguel Ávila Camacho. Ahora, las etapas del modelo de crecimiento hacia adentro se comprendieron en tres diferentes etapas. La primera, de 1940 a 1958, que fue llamada la etapa de crecimiento con inflación, comprendió a tres presidentes diferentes que fueron Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, a Miguel Alemán Valdés de 1948 a 1952 y a Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958. Esta etapa se caracterizó por un alto crecimiento de precios en el país, se impulsó la industria nacional, hubo un crecimiento en la economía del país y se empezó a dar prioridad a los productos hechos en México. En la segunda etapa tenemos de 1958 a 1970, que fue conocida como el desarrollo estabilizador. Esta etapa comprendió a dos diferentes presidentes, que fueron Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964, Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970, y se caracterizó por tener una gran estabilidad económica, bajas tasas de inflación, un alto crecimiento en el Producto Interno Bruto. Fue la época de oro del capitalismo, también se desarrolló la industria nacional y hubo una estabilidad de los precios internos. Finalmente tenemos la última etapa, que fue de 1970 a 1982 y fue conocida como la etapa de crisis y agotamiento, que comprendió a dos diferentes presidentes, Luis Echeverría Álvarez de 1970 a 1976 y José López Portillo de 1976 a 1982.
Se propuso el desarrollo compartido, hubo mayor intervención del Estado, la economía entró en un periodo de crisis, hubo alta inflación, la producción de bienes y recursos disminuyó gravemente y no se logró alcanzar un desarrollo sostenido. A continuación tenemos los conceptos clave que son, primero que nada, la globalización. Tenemos dos distintas definiciones, cada una fue redactada por un distinto autor o bien páginas web. La primera nos dice, de acuerdo con la página web economipedia.com, la globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. También tenemos otra definición, de acuerdo con el autor Anthony Giddens, que la globalización es un proceso complejo de múltiples interrelaciones, dependencias e interdependencias entre unidades geográficas, políticas, económicas y culturales. Es decir, continentes, países, regiones, ciudades, localidades, comunidades y personas. También tenemos lo que es la globalización para mí, es decir, mi definición personal. Yo considero que es básicamente la integración y agregación de todos los países en el mundo para que colaboren en la economía, política y cultura global. Como segundo concepto clave tenemos el neoliberalismo. Nuevamente tenemos dos diferentes definiciones, una de acuerdo a la página significados.com, la cual la define como una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicales. Tenemos una segunda definición, esta es de acuerdo con el autor Luis de Sebastián, quien dice que el neoliberalismo, más que un cuerpo de doctrinas, es un estilo de conducción económica que tiene por norte el lucro privado en todos los campos de la economía y la sociedad. Y bueno, el neoliberalismo para mí es básicamente una corriente enfocada a lo económico y político que se relaciona con el capitalismo de nuestra sociedad actual y busca que la economía se desarrolle bajo el libre comercio y que haya menos participación del Estado en ello. Ahora tenemos los acuerdos para la apertura comercial de México. Estos fueron 4 distintos acuerdos. Empezamos con el GATT, que fue un acuerdo firmado en 1986 durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Este acuerdo buscaba obtener ciertas ventajas mediante la reducción del costo de los aranceles de aduana y todo aquello que representara un obstáculo en el comercio. También se buscaba la igualdad dentro del comercio internacional. Tenemos el acuerdo del TLCAN, que fue un acuerdo firmado en 1992 bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Este acuerdo busca deshacerse de cualquier barrera o muro que ocasione que disminuya el comercio entre América del Norte. También busca impulsar la producción de recursos nacionales. Tenemos el OCDE, que fue un acuerdo firmado en 1994 bajo el gobierno también de Carlos Salinas de Gortari. Este buscaba mejorar los desafíos de la economía y lo social que trajo la globalización, así como también aprovechar las oportunidades que conlleva. Finalmente tenemos el acuerdo AEE, que fue un acuerdo firmado en 2005 con Japón durante el gobierno de Vicente Fox. Este fue creado con el objetivo de mejorar la entrada y manejo tanto de importaciones como de exportaciones en México y Japón, fomentando así las inversiones. Y bueno, a continuación tenemos una pequeña entrevista la cual va a responder a las siguientes preguntas. Para ti, ¿qué es la globalización? ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos?
¿Y piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país y por qué? Bueno, esta entrevista se la realicé a mi padre Carlos Enrique Abut Semerena. A continuación voy a presentar el audio de dicha entrevista. La globalización es un fenómeno político, social, cultural, económico, industrial, que permitió que la mayor parte de los países del mundo se integren principalmente económicamente a través del comercio. Un país que produce, digamos, aguacates como México, se los puede vender a muchos países del mundo que no lo producen y les saldría muy caro producirlo. Y a la vez México importa productos o tecnología de los cuales no es fuerte. Entonces esto ha permitido que a nivel mundial se logren, pues primero economías de escala, que es mientras más produzcas es menor tu costo y mejor tu precio. Y ha permitido que una cantidad impresionante de productos lleguen a donde antes no los conocían. Los efectos principales de la globalización son pues una mejora en la economía de los países y por consecuencia de la gente, incremento en los sueldos, mano de obra especializada, mejores industrias, mejores productos, mejor oferta para el consumidor, mejores lugares donde comprar, por ejemplo las plataformas en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los efectos y los aspectos positivos, ¿no? La mejora en los precios, la mejora en las ofertas. Los aspectos negativos, pues, exceso de contaminación, explotación de mano de obra en los países subdesarrollados, un sector muy grande de la población del mundo se quedó rezagado en esa globalización, se quedaron en pobreza extrema por falta de oportunidades, por falta de educación, por falta de cultura, que es lo que le llaman la brecha salarial o la brecha económica, donde pues hay gente que tiene todo y hay gente que no tiene nada, ¿no? En el caso específico de México, pues hace 30 o 40 años, pues había 3 marcas de carros. Si querías una televisión, solo había 2 marcas, todas eran producidas en México, un radio igual. La mercancía que conseguíamos era de contrabando porque era ilegal traerla. A raíz del ingreso de México al GATT, que así se llamaba antes la Organización Mundial de Comercio, fue permitiendo paulatinamente que produjéramos productos, principalmente nosotros agroalimentarios, y mandarlos a muchos países del mundo, pero a la vez traer mercancía ya de manera legal de todos los países del mundo. Y eso mejoró y tiene las condiciones actuales que tenemos en el mercado, donde hay todos los carros que te imagines, todas las televisiones que te imagines, un exceso de productos, de ofertas, de tiendas, de plataformas en línea, educación, intercambios culturales, sociales, políticos, de muchas cosas. Y también ha ayudado a estandarizar ciertas reglas y normas mundialmente. Eso ha sido muy bueno. Sí ayudó a resolver los problemas de pobreza extrema de México, pero no fue suficiente. Una parte muy importante, de la cual hoy se habla de 50 millones de pobres aproximadamente, se quedaron rezagados ante esa globalización. Lamentablemente es gente que no encuentra la forma de salir de su círculo de pobreza y ven con resentimiento a la gente que se ha logrado salir y que le va mejor. Por eso vemos, pues parte de tanta inseguridad se deriva de eso, de gente que no tiene oportunidades, ya sea de estudiar, de trabajar, de poner un negocio. Pues toda esa energía, toda esa gente se canaliza
actividades ilícitas. Entonces, esa es la parte más negativa que considero que ha dejado el proceso de globalización. Adicionalmente a los malos gobiernos que hemos tenido, que digamos no es 100% responsabilidad de ellos, pero sí es una gran parte, ¿no? Ayudarnos a salir de este problema. Saludos. Bueno, esta ha sido la entrevista y finalmente damos paso a la conclusión, la cual la basé más que nada en mi opinión y lo que yo considero acerca de la globalización. Básicamente dice que después de todo lo analizado en esta presentación, puedo concluir que la globalización ha traído una amplia variedad de cambios significativos para nuestra sociedad, que si bien algunos de estos cambios pues son positivos, como lo es el desarrollo y expansión comercial a nivel global, lo cual a su vez permite un intercambio cultural y ayuda a que se eliminen las barreras económicas, también permite la comunicación y conexión mundial, bienes y recursos accesibles, entre muchos otros. Pero de igual forma, la globalización ha traído consigo muchísimos cambios negativos. Un claro ejemplo es que al existir un gran catálogo de productos en el mercado, muchas veces tendemos a comprar aquellos que están de moda, y dichos productos provienen de países que son potencias, lo que ocasiona que el apoyo hacia los negocios y el trabajo local se reduzca. Sin duda, la globalización es un fenómeno que ha llegado para quedarse, y lo mejor que podemos hacer ante esto es evaluar qué países pueden aprovechar sus ventajas de la manera más óptima, tomando en cuenta las posibilidades y riesgos que esto implica, así como brindar apoyo y atención a los sectores sociales más vulnerables para poder incorporarlos en un futuro y lograr un desarrollo uniforme para todos. Y bueno, esto ha sido todo por la presentación.